Bueno, buenos días compañeros. El día de hoy vamos a trabajar la lectura Ciudadanos del Mundo hacia una teoría de la ciudadanía por Adela Cortina. ¿Ok? En esta primera sala vamos a trabajar la parte de la introducción, ¿listo? La cual iremos abordando pues desde diferentes perspectivas para lograr entender lo que va a venir a ser el resto de la lectura y bueno, que se hará en el desarrollo de las siguientes salas. Ok, entonces vamos a comenzar con la introducción. En esta introducción se nos coloca el siguiente título, que es del grotesco teológico al grotesco político, el cual es tomado de una lectura, un clásico de George Wells de 1896, llamado El retorno a la isla del Doctor Moreau. Bueno, prácticamente esto se toma con base a lo que se va a venir trabajando. Listo. Y la autora, bueno, comienza situándonos con algunos ejemplos, como por ejemplo lo es Frankenstein, algunos clásicos, La isla del Doctor Moreau, entre otros, donde nos habla de algunas criaturas que se clasifican en el género del terror. En el género del terror, porque pues para ese entonces, digamos que era un poco descomunal encontrar ciertas figuras o ciertas criaturas que pues vendrían a ser un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados, a lo humano, ¿sí? Criaturas que vienen creadas de humanos, pero pues que aún así causan terror dentro del público, entonces por eso se clasificaban en este género. Sin embargo, pues vemos que pasa de un género de terror a una crítica teológica. Esto es un claro ejemplo, esta obra, La isla del Doctor Moreau, es un claro ejemplo de cómo este género de terror pasa a ser una crítica teológica. Ella nos coloca en un contexto en donde pues nos dice que eran tiempos del darwinismo, en donde existía la posibilidad de transformar, manipular y modificar rasgos de algunas especies. Dentro de la comunidad científica, pues al tener esta oportunidad, se tenía la capacidad de crear, o sea, nosotros como seres humanos teníamos esa capacidad de crear, lo cual, viéndolo pues desde otra perspectiva, en otras palabras, nos hace como Dios, ¿sí? Tenemos la capacidad de crear. Entonces acá el autor nos decía, nos colocaba su posición donde decía que las personas no somos sino simplemente animales que sí nos dotamos de algunas tendencias de ellos, pero que pues un científico enloquecido, un creador irresponsable se empeña en convertirnos en otra especie, en una especie humana. ¿Sí? Entonces, bueno, ya ahí vamos a entender un poco la analogía. A través de la historia, entonces vamos a entender un poquito la historia. La historia es sobre un doctor que se encuentra en medio de una isla desierta y decide, digamos que modificar algunos animales para humanizarlos. Ese es como, digamos, su ideal, modificar los animales para hacerlos más humanos, lo más humanos posible. Pero pues a medida de este proceso los animales se van dando cuenta que están siendo manipulados, algunos de ellos pues logran quitarse ese implante que tienen y se rebelan contra su creador, un creador que pues es el mismo Doctor Moreau, quien los modificó, quien hizo todo el proceso con ellos, y que ellos ven como un dios, como esa deidad a la cual adoran, realmente a la cual ellos adoran. Pero pues lastimosamente a la relación de estos animales, de estas criaturas, perdón, surge la muerte del doctor pues a manos de ellos mismos, de su propia creación. Entonces, bueno, posteriormente, bueno, dice que ellos vuelven a su condición natural. Pero bueno, de este ejemplo se rescatan tres cosas, que es el proceso para seguir esa conducta que utiliza, digamos, este doctor para lograr esa conducta humana. Y lo primero es que modifica los rasgos anatómicos, los rasgos fisiológicos de los animales a través pues, de procesos de tortura, procesos dolorosos, para lograr ese ideal de humanizarlos. Lo segundo es la mentalización. Ok, y es una de las cosas que la autora dice que son de las más difíciles en cualquier sociedad, no solo pues en este caso de esta obra, sino que también en nuestra sociedad. La mentalización es una de las cosas más difíciles, pero ella dice que una vez el poder logre alcanzar, digamos que esa mentalización, el control de la mentalidad de un grupo, pues ya ha conseguido la clave para todo. ¿Sí? Y dentro de este ejemplo, pues la autopersuasión se da por repetición.
Entonces acá vemos el ejemplo de las leyes que ellos tenían: no caminar en cuatro patas, no sorber la bebida, no comerás carne ni pescado, no casarás a otros hombres. Son como cuatro leyes impuestas, digamos, son una imposición que está ahí, canónica, ¿sí? Es decir, hay que cumplirlas a cabalidad, y si no se cumplen esas leyes, pues simplemente se debe recurrir al castigo, que es lo que también pasa en nuestra sociedad. Simplemente, si tú no obedeces al pensamiento al cual tiene una sociedad, pues simplemente se te va a aplicar un castigo para que pienses similar a lo que la sociedad o lo que las leyes quieren que hagas, ¿ok? Pero hay una cosa importante en esta parte de la ley que nos lleva a lo siguiente, eh, y es que, bueno, primero nos damos cuenta que sí, las bestias van regresando a, a su estatuto original, pero también nos muestra que en principio es una crítica hacia la religión, hacia lo teológico, pero también roza mucho con lo político. Si se han dado cuenta, roza mucho con lo político y nos lleva a entender esta parte de las leyes, sentir que las leyes vienen desde dentro. Entonces, personajes como Kant nos dicen que cada ser humano es un ser autónomo, capaz de darse a sí mismo esas leyes que como humano lo especifican y que por eso valen para toda la humanidad. Es decir, lo que acá Kant nos dice es que si yo no apropio, o sea, yo tengo la capacidad de darme mis propias leyes. Si yo no asumo las leyes de otros como mías, no las interiorizo, pues simplemente vamos a tener que recurrir a esto, o a la repetición de la ley o a la amenaza del castigo. Si yo no soy capaz de entender o de asumir desde una perspectiva propia esas leyes, pues simplemente voy a tener que recurrir a eso. Y es algo que quizás hacen las democracias con sus leyes. Nos dicen pues que son leyes que colocan el pueblo, que el mismo pueblo las acoge, pero a la final pues termina siendo un poco cuestionable, digámoslo así. ¿Listo? Acá ya vemos un poco la introducción del grotesco teológico, cómo se convierte en un grotesco político. Entonces, pues sí, por ejemplo, ella colocó un ejemplo de los derechos humanos y la democracia liberal. Si se sigue repitiendo esa cantinela de los derechos humanos y la democracia liberal, pues el grotesco teológico se convierte en un grotesco político. Es decir, se va relacionando mucho lo teológico con lo político, como por ejemplo vemos acá, que es un apartado similar a las leyes que ellos tienen. Es preciso respetar a los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a expresarse. Es preciso potenciar la democracia. Esa es la ley. ¿Acaso no somos hombres? Entonces, pues uno se acoge a esa ley, pero no es por voluntad propia, sino por repetición, como lo decíamos anteriormente, o bueno, por diferentes factores, pero no ese principal, que es el de interiorizar esas leyes, esos valores puestos por uno mismo. Acá dice que ya es de cada persona darlas por buenas o no y aplicarlas según su razón. ¿Listo? Entonces, de esto se nos va a tratar a lo largo pues, de la lectura de eh, los siguientes paneles. Vamos a encontrar un poco de esto, pero bueno, es simplemente el origen y la razón de estas leyes. ¿Listo? ¿Y qué nos llevan a este punto entre los valores y las leyes y los valores, los valores que la autora resume en esta palabra de ciudadanía? Esta palabra ciudadanía se compone de la razón sintiente de cada persona, ¿sí? La parte individual, y los valores y normas, los que constituyen pues esta parte de ciudadanía, y que ella explicaba en este ejemplo de esta obra de la isla del doctor Moreau, donde pues se nos describía eso, cómo él trabaja, digamos, un poco a la ciudadanía, que incluso hoy en día podemos ver en nuestro contexto social, en nuestro contexto político actual en Colombia, y que bueno, lo vemos reflejado, por ejemplo, acá con estas tres conductas, ¿sí? La mentalización, el castigo, ¿listo? Entonces, pero pues vamos a irlo trabajando a lo largo de los siguientes módulos, ¿ok?